Bienvenidos a un nuevo video de álgebra lineal. En este video queremos hablar sobre sistemas de ecuaciones lineales y análisis de redes. Bueno, vamos a hacer como un video para explicar un poco algunas aplicaciones del álgebra lineal. Vamos a mencionar algunos elementos quizás de otras áreas o cómo podríamos interpretar ciertas situaciones. Así que pues espero que este video les guste, que les pueda servir, que les pueda ayudar a entender un poco el álgebra lineal en otros contextos o su utilidad en la solución de ciertos problemas. Cuando hablamos de redes, pues estamos como inmersos en unas posibilidades que pueden ser quizás redes de transporte, redes de comunicaciones, redes económicas, hasta redes eléctricas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y pues básicamente ese tipo de situaciones, hay ciertas situaciones como que tienen ciertas características similares, aunque estén en diferentes contextos. Entonces, por eso se habla como en general de análisis de redes y se está incluyendo pues la posibilidad de diferentes contextos. Entonces, lo primero que uno puede preguntarse como que, ¿qué es una red? Entonces, vamos a comenzar ahí en una ilustración. Note que bueno, hay un dibujito donde se presenta básicamente como los elementos que podríamos consignar básicamente como lo que sería una red. Entonces tengo ahí como una especie de rectas, de segmentos, de arcos y unos puntos de referencia. Entonces vamos a mencionar, por ejemplo, vamos a entender que esos puntos A, B y C se reconocen como nodos, vértices o uniones. Y esos segmentos, curvas, arcos, se conocen como aristas, arcos y ramas dirigidas. En este caso, en el contexto que vamos a empezar mencionando, vamos a hablar sobre eh, algunas situaciones donde la dirección como que es importante. Sí, digamos que todo esto está relacionado como con algunos elementos teóricos que vamos a mencionar más adelante, que enmarcan como estas situaciones como en una teoría o en un campo de aplicación, tanto de las matemáticas como de otras áreas. Hay algo que es clave en esto de análisis de redes y es algo que se llama la conservación del flujo. Digamos que es bastante intuitivo en ciertos momentos que eso pase, ¿no? Vamos a pensar quizás en el contexto de flujo de vehículos. Entonces ahí tenemos, bueno, como un punto de intersección o un punto por donde concurren diferentes calles. Más o menos lo que se menciona como con la conservación del flujo es que, pues como que la cantidad de flujo que entra va a ser igual a la cantidad de flujo que sale. Es decir, ahí las flechas nos ayudan a identificar que, por ejemplo, lo que está ingresando es el flujo 1 y el flujo 2. Entonces podríamos pensar entonces que el flujo 1 más el flujo 2, pues debe ser igual a la cantidad que sale, o sea, flujo 4 más flujo 3. Digamos que las flechitas nos ayudan a entender un poco como que la dirección del flujo. Entonces tomo ese punto ahí de intersección, que arriba lo llamamos un nodo, una unión o un vértice, y entonces analizo como cuál es el comportamiento del flujo en cada uno de esos vértices. Bien, estos elementos que hemos mencionado hasta ahora se relacionan como con una teoría o unos elementos teóricos que se denominan como grafos y digrafos. Cuando nos referimos a digrafos es justamente porque la dirección sí importa y por eso estamos ahí haciendo mención de como que del flujo, hay que marcarse el flujo, entonces este contexto sobre redes quizás pues se relacionan con eso de digrafos. Hay dos elementos ahí importantes, uno es como que la de trayectoria y es de alguna manera la arista que me permite pues viajar, recorrer, me permite recorrer de un punto o de un nodo a otro, ¿no? En este caso, pues ir desde A hasta, hasta C, pues lo puedo hacer porque voy viajando en esa dirección. Y a veces yo puedo pues continuar la trayectoria. Ahora puedo ir desde el punto C hasta el punto B porque la trayectoria me lo permite
y luego continuar desde el punto B hasta el punto A. Entonces, parto de un nodo, parto del nodo A, es decir, parto del nodo A hasta el nodo C, y luego del nodo C viajo al B. Entonces, pues eso define como una trayectoria cerrada, y porque otra vez llego al nodo A, y de alguna manera, pues eso define como un circuito, ¿no? Eso que aparece ahí como una especie de malla ahí encerrada. Pues bien, estos elementos sobre grafos y digrafos pueden describirse de manera un poco más organizada y pertinente mediante una matriz. Aquí, sin embargo, pues vamos a intentar ilustrar como algunos elementos de estas situaciones, cómo pueden relacionarse con sistemas de ecuaciones lineales, y en la medida que pues identifiquemos la matriz asociada a ese sistema de ecuaciones lineales, pues podemos también casi que relacionar un poco como con la matriz de adyacencia. Ok, vamos a considerar entonces el contexto de una red de tuberías de agua, por ejemplo. Ahí tenemos ya como el diagrama que nos representa esas relaciones y conexiones. Entonces, bueno, en cada parte nos están indicando de alguna manera como la cantidad de litros que fluyen por minuto, ¿no? Tenemos 4 nodos, los nodos A, B, C y D. Y hay unos flujos que pues no tenemos certeza de cómo se comportan. Es el flujo 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí se están indicando como cómo es el movimiento de esos flujos o cuál es el sentido que se maneja. Y nos proponen como unas siguientes preguntas básicas. Por ejemplo, la intención es como presentar un modelo o utilizar un poco ese contexto de redes de tuberías para describir un modelo que nos permita como relacionar mejor cada uno de esos flujos en la red. De analizar, por ejemplo, si existen flujos que pueden ser cero, flujos que pueden ser constantes o no. Quizás para el problema, para la situación planteada, como es bien sencilla, pues algunas cosas casi que se pueden identificar solamente con el diagrama. Y cuáles son los valores máximos y mínimos de cada flujo. Entonces, bien, vamos a empezar relacionando pues cada uno de esos nodos con el elemento que mencionamos hace un momento atrás, que es como el principio de la conservación del flujo. Ese principio de la conservación del flujo es lo que me va a permitir empezar a relacionar cada nodo, ¿no?, como con una condición, y esa condición está dada pues como por una ecuación lineal en este caso. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo haríamos. Acá pues hemos colocado nuevamente el diagrama de esa red de tuberías, y ahora vamos a intentar analizar cada uno de los nodos. Cada uno de los nodos vamos a analizarlo para concluir cuál es la cantidad de elementos o cuál es la cantidad de litros por minuto que están entrando y saliendo. Vamos a poder identificar por el diagrama que 5 y 10 son cantidades que están entrando, y el flujo 1, el flujo 4 y el flujo 5 son flujos que están saliendo, ¿no? O sea, si miro como la cantidad que llega y la cantidad que sale, pues uno podría entonces afirmar que, por un lado, 15, que es la cantidad que está ingresando, debe ser igual a la cantidad de flujo que sale, que debe ser pues el flujo 1 más el flujo 4 más el flujo 5. Entonces ahí voy obteniendo cada una de esas ecuaciones. Entonces, si seguimos, pues para el nodo B vamos a también obtener otra ecuación. Bien, entonces usted puede detenerse y mirar cada uno de esos casos y decidir, como que entender como cuál es la cantidad que está entrando y cuál es la cantidad que está saliendo. Por ejemplo, en el caso del nodo B, la cantidad que está entrando es F1, la que viene acá de esta parte es F1, y la cantidad que está saliendo pues es 10 más F2. De igual forma, podría usted analizar, por ejemplo, en el nodo C, la cantidad que está entrando, pues está entrando aquí por esta parte que es el flujo 5, aquí que es el flujo 3, acá que es el flujo 2, y de este lado que es el flujo 5. Por eso tengo F2 más F5 más F3 más 5 debe ser igual a 30.
De igual manera para el nodo D. Entonces de ahí ya tenemos como unas condiciones que se deben verificar y ahí podemos armar, o más fácil, por aquí podemos reescribir esa situación y pensar como que tengo un sistema de ecuaciones lineales. Bien, si organizamos entonces esas ecuaciones en un sistema, es decir, despejamos bien cada una de las variables y dejamos las constantes al otro, pues tenemos ahí un sistema de ecuaciones lineales no homogéneo. Y pues creo que ya podemos utilizar muchos elementos que sabemos de álgebra lineal para resolver ese sistema de ecuaciones lineales. Tenemos un sistema donde tiene 5 incógnitas y tenemos 4 ecuaciones. 4 ecuaciones, 5 incógnitas. Entonces, bueno, vamos a aplicar alguno de los métodos que sabemos, ya sea la forma escalonada o escalonada reducida, es decir, Gauss o Gauss-Jordan, para mirar cuál sería entonces la solución un poco de las preguntas que nos hacen. Es decir, cuáles flujos pueden ser cero, cuáles son los valores máximos y mínimos de cada uno de los flujos. Básicamente, esto sería como la respuesta al ítem A, porque ya estamos planteando una relación entre esos flujos. Hay una descripción ahí de los flujos. Vamos a desarrollar ahora el ítem B. Para el ítem B, entonces, de alguna manera tenemos que mirar como cuál sería parte del conjunto solución de ese sistema de ecuaciones lineales. Y para eso, pues vamos a encontrar, ya encontramos ahí la matriz de coeficiente, la matriz aumentada, y vamos a aplicar algunas operaciones. Vamos a intentar ir escalando esa matriz. Entonces, bueno, quizás este renglón 2, al renglón 2, vamos a transformarlo por hacer el renglón 1 menos el renglón 2. Vamos a hacer esa operación. Y vamos a seguir haciendo otras operaciones de tal manera que me lleguen a la forma escalonada y me permita deducir como cuál es ese tipo de soluciones que tiene el sistema. Ok, después de aplicar esa operación sobre el renglón 2, tenemos esta matriz ahora resultante y podemos mirar como qué otra operación podemos realizar. Ahí notamos que podemos ahora transformar el renglón 3. Podemos actuar sobre el renglón 3 y el renglón 3 vamos a operarlo haciendo el renglón 1, el renglón 3, perdón, menos el renglón 2. Vamos a hacer esa operación. Después de haber realizado esa operación sobre el renglón 3, pues tenemos esta matriz resultante y ya notamos algo importante. Notamos aquí que el renglón 3 y el renglón 4 son similares. Entonces, si opero sobre el renglón 4, si yo hago la siguiente operación, que al renglón 4 voy a restarle el renglón 3, me queda un renglón de ceros. Entonces, bien, después de haber efectuado esas operaciones, nos damos cuenta que entonces hay efectivamente un renglón de ceros. Y quizás acá podemos utilizar como el teorema del rango para determinar como que cuál es la cantidad de variables libres que tengo. Entonces, como que cuál es el rango o el rank de esa matriz. Vamos a pensar que esta matriz la estamos llamando S, ¿sí? Que esta matriz se llama S. Entonces, como que ¿cuál es el rango de esa matriz S? Pues bien, es la cantidad de renglones distintos de cero en una forma escalonada. Entonces, hay 3 renglones distintos de cero. Recuerden que el teorema del rango lo que me dice es que de alguna manera el número de variables libres, pues yo lo puedo obtener de la siguiente manera. Es el número de variables del sistema, o sea, en este caso tengo 5 variables, menos el rank. Entonces eso me queda que el número de variables libres que tengo es 2. Tengo 2 variables libres. Y de alguna manera puedo relacionar más o menos eso con la forma escalonada y las posiciones pivote de cada una, bueno, de esta matriz, de la última, la que está en forma escalonada. Entonces note que tengo aquí posiciones pivote para las 3 primeras variables. Si yo pienso que esta es la variable 1, bueno, aquí estamos hablando en términos del flujo, entonces esto va a ser como para f sub 1, f sub 2, f sub 3. Entonces sobre esos 3 flujos tengo como posiciones pivote. Entonces voy a pensar que los flujos 4 y 5 son los que de alguna manera corresponden a esas variables libres. Entonces el flujo 4 y 5 van a corresponder a variables libres.
voy a pensar de que f de 4 y f de 5, f sub 5 pues, que f sub 5 son variables libres. Recuerde que cuando pasa esto, cuando son variables libres, pues les asignamos como un parámetro para obtener ese dinamismo de ser una variable libre. A dichas variables podemos asignarle entonces el parámetro S para f sub 4 y para f sub 5t. Hay algo aquí importante y es que podemos con cada renglón de esa matriz en la forma escalonada, digamos con el renglón 1, pues puedo encontrar como una ecuación para ese flujo 1 o puedo encontrar una ecuación, esa es la ecuación que puedo concluir del renglón 1. Del renglón 2 de la matriz puedo concluir otra ecuación, en este caso lo voy a relacionar con el flujo 2 y pues de igual forma con el renglón 3 pues voy a tener otra ecuación. Aquí todavía no he colocado el valor para f sub 4 y f sub 5. Bueno, aquí es f sub 4, que es el flujo 4. Habiendo colocado los valores para el flujo, entonces me queda descrito de la siguiente manera, como aparece ahí, ¿no? Entonces, esta descripción de los flujos pues va a ser importante para determinar como que si existe la posibilidad de que algunos flujos sean ceros o no, y pues mirar un poco como cuáles son los valores máximos o mínimos que se pueden dar. Note que de alguna manera, dado que estos dos son variables libres, pues hay algo que por definir o por llegar a un acuerdo, depende del problema, de la situación que nos enfrentemos, y si es que podemos considerar que los flujos pueden ser negativos o no. Vamos a pensar que los flujos acá siempre deben ser positivos, es decir, que si el agua está circulando en esa dirección no se puede devolver, pero note que pues de alguna manera también existe la posibilidad de que el flujo pueda invertirse, tal vez porque la presión o el nivel del agua pues no es óptimo, entonces el agua se está regresando. Habiendo considerado que los flujos son positivos, pues entonces de alguna manera tendríamos aquí que colocar o que garantizar que cada uno de ellos es estrictamente mayor o igual que 0. Y esto pues ya nos va a condicionar también, bueno, quiénes podrían ser 0, quiénes no, y sus valores máximos o mínimos. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, vamos a pensar que los flujos pueden ser 0, los flujos 4 y 5 claramente, porque como van a ser mayor o iguales que 0, entonces pueden ser 0. Entonces los posibles valores, los posibles flujos que pueden ser 0 son el flujo 4 y el flujo 5. En relación a los valores que toman esos flujos, pues por ejemplo se puede hacer también los posibles que pueden ser 0, es el flujo 2 y el flujo 1. Entonces, por ejemplo, entre los dos flujos, flujo 1 y flujo 2, el que de alguna manera hay una tendencia a hacerse más rápido negativo, es el flujo 2. Entonces tenemos que de alguna manera colocar una condición ahí para determinar que ese flujo pues no sea negativo. Y ahí sí establecer como la condición de quiénes pueden ser 0 y quiénes no. Noten que habiendo colocado arriba esas condiciones, pues uno puede venir a analizar esta condición para el flujo 2 y reescribiendo lo que arriba se menciona para el flujo 2, pues es como tener 5 menos S más T, que sería el flujo 4 y el flujo 5. La idea es que eso sea mayor que 0 porque queremos que los flujos sean siempre positivos. Eso puede decirse de otra forma, de que es que la suma de los dos flujos, el 4 y el 5, siempre debe ser menor o igual que 5 para garantizar eso. Teniendo eso en mente, pues ya sabemos cuáles son los flujos que pueden ser 0. El flujo 4 y 5, pues dado que son libres, entonces estamos pensando que los flujos sean mayor o iguales que 0, entonces esos flujos podrían ser 0. Y con la condición que hemos ahorita colocado, para que el flujo 2 no sea negativo, pues debe cumplirse de que S más T se mueva, deben sumar como máximo, esos dos deben sumar 5. Entonces, bajo esa condición, pues es probable que el flujo 2 también sea 0. El flujo
1 y el flujo 3, pues no hay posibilidades de que sean 0, esos flujos no van a ser 0. Para abordar el ítem C, pues entonces tenemos que mirar como los posibles valores más grandes que puede tomar cada uno de los flujos. Bueno, para analizar entonces el ítem C, de alguna manera tenemos que mirar como los momentos en los cuales se puede hacer máximo el flujo o mínimo. Particularmente para los flujos 1, para el flujo 1 y el flujo 2, ellos dependen del valor que tome S y T, el valor que tome S y T. Por la forma que tienen, pues estos pueden escribirse, por ejemplo, el flujo 1 puede escribirse de forma equivalente como 15 menos S más T. Y el flujo 2 puede escribirse como 5 menos S más T. Todo depende del valor más grande y más pequeño que pueda tomar ese S más T. Pero sabemos que el valor más pequeño que pueden tomar es 0 y que el más grande que pueden tomar es 5. Colocando la condición cuando S más T sea igual a 0, pues de alguna manera esto nos lleva a que S y T ambos deben ser 0, dado que ambos son positivos. Entonces, tanto S como T deben ser 0. Cuando evaluamos esos valores de S y T aquí arriba, pues vamos a notar que entonces, si S más T vale 0, dado que S más T vale 0, pues entonces me va a quedar F sub 1 igual 15 y F sub 2 igual a 5. O sea que esos van a corresponder a los valores máximos que pueden tomar. Porque si ya ahora, si S más T vale mayor que 0, pues empieza a disminuir esos valores. En el caso de F sub 3, como es F sub 3 es, por aquí más arriba lo teníamos, F sub 3 es 20 más S, o sea, en la medida de que los valores de S sean mayores que 0, pues empieza a aumentar. O sea que si S es 0, F sub 3 toma el menor valor posible. Entonces ya sabemos que F sub 3, el valor mínimo que toma es 20. El valor mínimo que toma es 20. El otro caso que podemos analizar para decidir como que quiénes son los máximos y mínimos, T es igual a 5. Si S más T es igual a 5, bueno, ahí no estamos fijando básicamente como qué valor va a tomar S y qué valor va a tomar T, sino que simultáneamente ambos sean iguales a 5. Si eso pasa, pues entonces aquí arriba esto va a ser 5 y entonces me va a quedar 10, y aquí abajo esto va a ser 5, entonces me va a quedar 0. Eso quiere decir entonces que si S más T es igual a 5, F sub 1 vale 10 y F sub 2 vale 0, ellos serían los valores mínimos para esos dos flujos. Tomando el caso, o sea, note que si S más T vale 5, o sea, puede ser que S también sea 5 y T valga 0. Entonces, si T es igual a 0 y S es igual a 5, pues entonces el flujo 3 se hace máximo porque el valor que toma es de 25 y es el valor más grande que puede tomar eso. Pensando en eso, pues ya podemos decidir como unos intervalos para cada uno de los flujos. Particularmente sobre los tres primeros flujos, pues podemos decidir específicamente qué valores van a tomar. Entonces, el flujo 1 se mueve entre 10 y 15, el flujo 2 entre 0 y 5, el flujo 3 entre 20 y 25. Y note que los flujos 4 y 5, como están condicionados, uno depende de alguna manera del otro, pues podríamos decir que la condición es que la suma de ellos dos debe ser siempre estar entre 0 y 5, para que los anteriores no haya ningún inconveniente, especialmente con el flujo 2. Si cuando la suma de esos dos excede a 5, pues entonces el flujo 2 se me hace negativo. Pues bien, podemos quizás hacernos muchas más preguntas alrededor de esto, pero básicamente este video tenía la intención de mostrarles a ustedes una situación con análisis de redes y cómo el álgebra lineal puede ayudarnos a, pues, a entender un poco dicho fenómeno.